Hola a todos, aquí nadie les saluda, admin del canal Te Cuento. Si tienen alguna sugerencia de novela que les gustaría que suba, hazme saber en los comentarios y no olvides de suscribirte y darle me gusta, para así seguir con la novela. Bueno, sin nada más que decir, continuemos con Descenso del Dios Demonio, capítulo 46, Guardián de la Puerta clase SS2, yo, estoy de rodillas. Los ojos de Yusua se abrieron como platos. La humillación fue mucho mayor que el dolor. Después de convertirse en guardiana de la puerta de clase SS y obtener el título de bruja de la gravedad, creía que ninguna persona podría pararse frente a ella. Pero este hombre acababa de hacerla arrodillarse. Es una habilidad interesante, pero tendrás que pagar el precio de tus acciones. Chun Gyo-un se acercó a ella. En ese momento, Yusua, que estaba de rodillas, inclinó la cabeza y dijo: yo tuve la culpa. ¿Culpa? Ya no necesito conservar mi poder porque tú, no eres humano. Pat. Con esas palabras, estiró los brazos hacia un lado. ¿Eh? Chun Gyo-un sintió algo que nunca antes había experimentado. No sintió ningún peso sobre su cuerpo. Sus pies se levantaron del suelo. ¡Guau! No fue solo Chun Gyo-un. No solo él, sino todos a su alrededor estaban flotando. Cualquier cosa en el suelo dentro de un radio de 300 metros flotaba en el aire, como si el lugar hubiera caído en un estado de ingravidez. Won. Los autos también. Los soldados de la Guardia Nacional estaban confundidos al mirar los carros flotantes. Sabía que no era fácil derribarla. Chun Yu-han, que también flotaba en el aire, frunció el ceño mientras miraba a Yusua. Ella era una guardiana de la puerta de clase SS. El enfrentamiento tenía que ser explosivo, como el de dos superhumanos. Antepasado. Conocía la fuerza de Chun Gyo-un, pero estaba preocupado. Al contrario de sus preocupaciones, Chun Gyo-un parecía estar interesado. Tenía curiosidad acerca de este fenómeno que nunca antes había experimentado. Esto es divertido. No creas que obtuve el título de bruja de la gravedad solo con la capacidad de aumentar la gravedad. Y que, antes de que pudiera terminar sus palabras, Yusua se acercó a Chun Gyo-un. SHHH. Ese fue el momento. El cuerpo de Chun Gyo-un se elevó en el aire. En un instante, su cuerpo se elevó a unos 200 metros del suelo. Con una sonrisa en su rostro, murmuró: en gravedad cero, soy el único que puede controlar tus movimientos. De ahora en adelante, no hay nada que puedas hacer en este espacio. Campo de gravedad. Su habilidad secreta para controlar toda la gravedad dentro de un radio de 300 metros. Su actividad cerebral era tan grande que podía usarla durante 5 minutos seguidos y durante ese tiempo, toda la gravedad en ese campo estaba bajo su control. Una fuerte fuerza gravitacional está en el cielo. Lo sé. Chun Gyo-un respondió a la advertencia de Nano. Pensó que ella solo podía ejercer su poder en el suelo, pero parecía capaz de manipular la gravedad en cualquier lugar. Lo que era más molesto era que la gravedad a su alrededor estaba bloqueando la energía. Tengo que ocuparme de ella pronto. ¡Fantástico! Chun Gyo-un pateó el aire y trató de moverse hacia la mujer. Uf. En ese momento, su cuerpo fue barrido hacia la izquierda. La posición del campo parecía haber cambiado. Tan complicado mientras su cuerpo era arrastrado, Chun Gyo-un volvió a correr en el aire usando energía y trató de moverse en la dirección opuesta. Luego trató de moverse a mayor velocidad. La gravedad no era fija, sino que cambiaba constantemente, lo que interfería con los movimientos de Chun Gyo-un. ¿Crees que dejaré que te adaptes?
Yusoa cambió el campo gravitatorio alrededor de Chun Yeon. Gracias a eso, el cuerpo de Chun Yeon siguió moviéndose, incapaz de moverse en una dirección determinada. SHHH. SHH. Debido a eso, Chun Yeon estaba en una situación en la que era más difícil moverse. ¡Guau! Chun Yeon levantó la espada Ki en su mano. Mientras su cuerpo estaba siendo arrastrado, pensó en otra cosa. Entonces Chak. Chun Yeon dirigió el ki de la espada a Yusoa. En ese momento, el ki de la espada, que parecía volar en línea recta, se dobló y se fue volando. ¿Se cambió el camino del ki de la espada? Solo lo probó por curiosidad, pero fue un shock. No sabía que la gravedad también podía afectar eso. Fue cuando. Silbido. Un RB voló hacia Chun Yeon. Otro campo de gravitación se formó cerca del usuario. Estaba siendo empujado hacia la izquierda cuando el RB vino por él. Eres realmente molesto. Chun Yeon agitó su mano hacia el RB entrante. CHH. Con un sonido agudo, el RB se partió por la mitad. Pero el RB dividido aún vino por Chun Yeon. ¿Cómo? Angustia. Chun Yeon corrió en el aire y lo evitó. Ante eso, la mujer en el suelo se rió. ¿Crees que puedes evitarlo tan fácilmente? El RB giró y voló hacia Chun Yeon nuevamente. ¿Ah? Chun Yeon se sorprendió. Puff. Una vez más, Chun Yeon corrió por el aire y evitó el RB dividido. Pero había un problema. No había solo un RB en el aire. 6 vehículos recreativos volaron en dirección a Chun Yeon para aplastarlo. Además, el campo gravitacional ha cambiado. Tan pronto como intentara escapar, la posición del campo cambiaría, haciendo imposible moverse. Oh. Este es un guardián de la puerta de clase SS. La Guardia Nacional y los guardianes de la puerta heridos vitorearon. El campo gravitatorio siguió cambiando a voluntad de un individuo. Esta mujer parecía lo suficientemente capaz como para pararse encima de los guardianes de la puerta. Te aplastaré hasta la muerte. Ella sonrió. No importa cuánto se rompieran y dañaran los autos, siempre irían por Chun Yeon. Ancestro. Desconcertado, gritó Chun Yuhan. Fue cuando. Won. ¿Qué? En el momento en que los vehículos recreativos estaban a punto de aplastar a Chun Yeon, todo el espacio retumbó. Parecía como si el espacio mismo estuviera deformado. Dududuk. Los vehículos recreativos de repente se hicieron añicos. Golpe. Los vehículos recreativos destruidos no dejaron escombros cuando se convirtieron en polvo. ¿Qué acaba de pasar? Yusoa no podía entenderlo. Si sus ojos no le estaban jugando una mala pasada, entonces el espacio pareció torcerse por un segundo. Incapaces de soportar la presión, los vehículos recreativos fueron destruidos. Fue un momento vergonzoso para ella. Go. Euk. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Todo lo que flotaba en el aire, de repente se cayó. Las personas flotantes se aplastaron contra el suelo como si se ejerciera una fuerza sobre ellos. ¡Ay! Ruido sordo. La bruja de la gravedad Yusoa no fue una excepción. Sorprendentemente, su propia gravedad había desaparecido y se vio obligada a arrodillarse de nuevo. Aterrorizada, miró a su alrededor. Al principio, pensó que había perdido el control de la gravedad, pero no fue así. De ninguna manera. ¿Está pesando sobre todo el campo de gravedad? Tenía una habilidad más allá de la comprensión humana, pero el poder que estaba sintiendo en este momento parecía absurdo. Ella nunca soñó que tal cosa pudiera suceder.
En lugar de intentar escapar del campo de gravedad, lo aplastó. ¿Es siquiera humano? Incluso una entidad alfa de clase A no podría hacer tales cosas. El hombre tenía que ser un clase S o una entidad de riesgo especial. Toma. Chun Gyo-un descendió al suelo. Mirando a la mujer aterrorizada, dijo. Eres bastante buena. Hiciste uso de la energía de la naturaleza. La energía de la naturaleza. Chun Gyo-un, quien alcanzó el nivel de maestro celestial, pudo entender el flujo de energía en la naturaleza. Cuando uno alcanzaba el nivel de maestro divino, alcanzaba el estado más alto de un cuerpo humano mejorado, y el nivel de maestro celestial le permitía manejar la energía de la naturaleza. El campo de gravedad de 300 metros de radio fue el resultado del control de la energía de la naturaleza. No pensé que tendría que usar la energía de la naturaleza. Chun Gyo-un nunca había usado más del 20% de sus habilidades contra nadie excepto el dios de la espada. Pero por primera vez, se ocupó de la energía de la naturaleza. Chun Gyo-un reconoció sinceramente a la mujer. Incluso un maestro supremo no podría presentarse como el oponente de esta mujer. Incluso si usaran ki de espada, la mujer podría cambiar libremente el campo de gravedad y el ataque nunca la alcanzaría. ¿Sería posible que un maestro divino se ocupara de ella usando espadas invisibles? Así de molesto era el campo de gravedad de Yusua. Toma. Chun Gyo-un se acercó a ella. Monstruo. Habiendo perdido por completo su voluntad ante sus abrumadoras habilidades, trató de retroceder. Sin embargo, al ser reprimida, no podía moverse. Con cada paso que daba Chun Gyo-un, sentía crecer el miedo dentro de ella. No vengas. Intentó usar la gravedad una vez más. Chun Gyo-un agitó su espada hacia ella. Chak. Cuac. El brazo derecho de la mujer, que intentaba controlar la gravedad, fue cortado. Ella lloró mientras la sangre brotaba de su boca. A pesar de que una mujer tan hermosa sufría de dolor, Chun Gyo-un no parpadeó y mantuvo su mirada fría. Él no es humano. Cada persona que estaba viendo eso se quedó sin palabras. Agarrar. Chun Gyo-un la agarró por el cuello. Mirando a Chun Gyo-un, que parecía haberse vuelto más frío, no pudo pronunciar nada. Ninguna palabra podía salir de su boca. Hasta que Chun Gyo-un dijo. Iba a matarte, pero cambié de opinión. En ese momento, los dedos de Chun Gyo-un perforaron su cuello. Como guardiana de clase SS, tenía excelentes habilidades y podía sentir un material desconocido entrando en su cuerpo. ¿Qué pusiste en mi cuerpo? Cuando comenzó a perder la cabeza, Chun Gyo-un habló con una sonrisa. Algo que te convierta en un perro útil. Ante las palabras de Chun Gyo-un, el rostro de Yusua se puso blanco. Descenso del Dios Demonio, capítulo 47, Asamblea de Accionistas. Al día siguiente, la oficina de defensa de la ciudad de Jinan. Todos los puestos más altos en la ciudad de Jinan se reunieron en la sede de la oficina de defensa. El general Joyon, comandante en jefe de la Oficina de Defensa Nacional, frunció el ceño mientras miraba el informe de la noche anterior. Suspiró. Los militares utilizaron informes en papel para su eliminación rápida en cualquier momento. Después de revisar cuidadosamente los informes, el general Joyon le preguntó a Baek-jin-chan, quien estaba parado frente a su escritorio. Importante. ¿Sí? El objeto volador no identificado que sobrevoló la ciudad anoche era una entidad peligrosa equivalente a la clase A. ¿Sí? Baek-jin-chan respondió. Pero el nerviosismo era evidente en sus ojos. Porque el 90% del informe que escribió consistió en hechos falsos.
Según el informe, fue demasiado rápido para ser capturado y su tamaño era bastante pequeño. Baekhyun-chan tartamudeó un poco mientras hablaba en respuesta al general. Ese sí, señor. En colaboración con los guardias de seguridad del grupo Yongchun, confirmamos que el objeto es una entidad de tamaño humano. ¿Es por eso que escribiste que era una entidad especial en el informe? Sí, señor. El guardián de la puerta de clase A, Ayun-gan, murió. Otros 10 resultaron gravemente heridos. 7 soldados de defensa resultaron heridos e incluso un guardián de clase SS, Yuso-a, sufrió heridas graves. El general Joyon se acarició la cabeza mientras miraba el informe. Si se tratara de una entidad especial o una entidad de clase A con capacidad de vuelo, entonces este daño era comprensible. Más bien, pensó que este daño fue bastante afortunado. Fuimos suertudos. Mayor Baek. Ah, sí, si no fuera por la gente Murim en el grupo Yongchun y el guardián de la clase SS, el daño habría sido mayor. Baekhyun-chan suspiró aliviado. Le preocupaba que el comandante en jefe, Joyon, pudiera sospechar, pero afortunadamente, parecía haber creído el informe. Es desafortunado. Si Yuso-wan no hubiera destruido completamente el cuerpo de la entidad, podrías haber hecho algo para contribuir. Para nada. Cumplí con mi deber y supervisé la situación. Esa es una buena actitud. El general Joyon lo elogió. Suspiro, Baekhyun-chan suspiró por dentro. Parecía que el general iba en la dirección deseada. Incapaz de superar el miedo, escribió el informe como lo había solicitado el grupo de Yongchun, pero si se encontraba una pequeña laguna, toda su carrera se vería afectada. Tengo una reunión, así que volvamos a nuestros deberes. ¿Sí? Chak. Baekhyun-chan lo saludó y luego trató de regresar. Cuando el general lo llamó. Esperar. ¿Sí? Desconcertado, Baekhyun-chan dejó de caminar y se dio la vuelta. Dijo el general Joyon. El grupo Yongchun dijo que un edificio importante fue volado y el daño fue grande. Ah, ya veo. Baekhyun-chan frunció el ceño. Maldita sea. Creí que me habían pillado. Manipular los informes era algo que nunca quería volver a hacer. Hice todo lo que pude. Ya no quiero estar asociado con ese grupo o ese monstruo ya ni siquiera quería sus donaciones. Alrededor de las 2 de la tarde. Oficina del presidente del grupo Yongchun, ciudad de Jinan. Sí. Me alegro de que todo haya salido bien. Sí. El hombre de mediana edad colgó el teléfono con una cara feliz. Su nombre era Bi Mak-jeon. Era el líder de la clase de espadachines y el gerente general del grupo Yongchun. Bi Mak-jeon colgó la llamada e informó al hombre de mediana edad sentado frente a él. Me puse en contacto con Baekhyun-chan e hizo un buen trabajo. El Departamento de Defensa dijo que proporcionaría una compensación por la fábrica destruida. Ah, genial. Lo hiciste bien. Gerente general BC. Presidente. El hombre de mediana edad era Chun Yu-han, el presidente del grupo Yongchun. Un joven con un traje negro estaba parado cerca de la ventana detrás de él. Era Chun Yeon. La mirada de Chun Yeon se dirigió hacia el sitio de la fábrica en ruinas. El edificio, que había estado bien hasta anoche, fue deliberadamente explotado. La idea fue del gerente general Bi Mak-jeon. Le pidió audazmente a Chun Yeon que resolviera la situación, diciendo que, de lo contrario, la Guardia Nacional haría un gran problema. Él es valiente a pesar de su total ignorancia del mundo actual. Chun Yeon sabía que sacrificar una fábrica dañaría gravemente las ganancias de la empresa. A pesar de eso, Bi Mak-jeon pidió volar la fábrica para calmar las dudas.
No fue una pérdida significativa ya que evitó la interferencia de la Guardia Nacional. Además, dado que la Oficina de Defensa había prometido una compensación por la fábrica destruida, el daño real se reduciría. Chun Gyo-un se dio la vuelta y dijo: «Eres bastante útil». Ah. Vi Mak-jeon, cuya expresión era tensa, sonrió brillantemente. Sus labios se torcieron para formar una sonrisa. Como tenía muy poco que decir en su cargo, por lo general asumía el papel de ejecutar las decisiones tomadas en las reuniones ejecutivas. Gracias. Todo fue porque el señor Chun-ma había confiado en mí. El presidente o los otros ejecutivos nunca lo habrían escuchado. ¿Quién aceptaría la idea de volar una fábrica? Sin embargo, Chun Gyo-un le dio una oportunidad. Chun Yu-han. Sí, antepasado. Para usar a este como gerente general, tus ojos deben haberte estado haciendo daño. ¿Eh? Úselo en consecuencia. En otras palabras, parecía que Chun Gyo-un le estaba pidiendo al hombre que lo ascendiera. Vi Mak-jeon no pudo ocultar su sorpresa ante esas palabras. Solo dio un paso adelante una vez y resolvió un asunto, pero Chun Gyo-un lo valoraba demasiado. Se ganó el favor de mi antepasado. Muy afortunado, entendí. Lo trataremos en la próxima reunión de la Junta. Chun Yu-han aceptó los deseos de Chun Gyo-un. Como resultado, se garantizó la promoción de Vi Mak-jeon. ¡Qué persona tan tremenda! Siendo demasiado feliz, Vi Mak-jeon inmediatamente se arrodilló en el suelo y gritó: «Estaré a la altura de tus expectativas». Chun Gyo-un era alguien que valoraba a las personas capacitadas. Y fue la suerte de Vi Mak-jeon lo que le ayudó a mostrar sus habilidades en el momento adecuado. Bip. Fue entonces cuando sonó el teléfono en la oficina del presidente. Después de responder la llamada, Chun Yu-han asintió y colgó. Antepasado. Está listo. Vayamos a la sala de conferencias. Edificio de la sede del grupo Yongchun, piso 28, sala de conferencias. Muchas personas con traje estaban abarrotadas dentro de esa habitación. Eran los accionistas del grupo Yongchun. Jefes de oficina, directores y presidentes de filiales. Naturalmente, la mayoría de los accionistas eran miembros de los clanes superiores de la Orden del Demonio Celestial. ¿Sabes por qué se llevó a cabo la reunión hoy? No. Escuché sobre esto por primera vez hoy. ¿El señor Geun lo sabe? Bien. Es sorprendente que una junta general de accionistas se haya celebrado tan repentinamente. Todos los accionistas reunidos estaban desconcertados. Dado que se emitiría una advertencia de puerta en la ciudad de Jinan, la convocatoria de una reunión general fue totalmente inesperada. ¿Lo que está sucediendo? Lin Kang, el director gerente de la afiliada, Comercio Yongchun, observó de cerca a los demás. Por lo general, si se celebraba una junta de accionistas, se decía la agenda, pero la mayoría de la gente no estaba al tanto esta vez. ¿Es por la espada del demonio celestial? La espada del demonio celestial, mostrada por la facción Chunwookam hace 4 días, todavía era algo que solo los altos funcionarios conocían. Me preocupaba que se cancelara la reunión de accionistas, pero de alguna manera funcionó. Lin Kang vio esta reunión como una buena oportunidad. Estaba tratando de revelar que Chunwookam tenía la espada del demonio celestial en esta reunión. Si tan solo pudiera unirlos en esa facción con este sacrificio. Derecho. Lin Kang era miembro de la facción Chunwookam como líder de clan de un clan pequeño, ha estado activo en afiliados del grupo Yongchun durante mucho tiempo y siguió enviando información sobre esta empresa a Chunwookam. Este lugar se convertiría en una tumba vacía. Estaba decidido a hacerlo.
En los ojos de Lim Kang, se vio algo extraño. El presidente está aquí. Todos los accionistas de pie. Alarido. Con el anuncio del secretario, la puerta se abrió y el presidente Chun Yu-han, acompañado por los altos ejecutivos, entró en la sala. Todos los accionistas se pusieron de pie. ¿Eh? Elenco. Los accionistas estaban desconcertados por la aparición del presidente Chun Yu-han con una escayola. Fue la primera vez desde la creación del grupo que Chun Yu-han resultó herido. Incluso durante la advertencia de la puerta, el presidente Chun Yu-han nunca sufrió lesiones ya que los otros ejecutivos lo protegieron en tiempos de crisis. Sin embargo, había algo aún más extraño. ¿Quién es esa persona? Había un joven con un traje negro caminando junto a Chun Yu-han. No, estaba caminando un paso adelante, y el presidente incluso le hizo un gesto cortésmente. Pero, ¿ese asiento? Ah, tal vez, había 2 asientos más altos en la sala donde se suponía que debía sentarse el presidente. Y mientras miraban, el presidente se sentó al lado del joven. ¿Qué? ¿Quién es esa persona sentada al lado del presidente? Susurró. Los accionistas murmuraron entre ellos, haciendo que la sala se volviera ruidosa. En ese momento, el director Wang Miu-no, quien estaba a cargo de la reunión, acercó el micrófono a sus labios y dijo: «Por favor, tome asiento». De inmediato, el ruido se apagó. Todos los ojos estaban fijos en el joven sentado al lado del presidente. El joven de rostro blanco y ojos penetrantes parecía tener unos 20 años. ¿Quién es él? ¿Alguien cercano al presidente? Los accionistas que apoyaban a Chun Yu-han como el próximo jefe se sentían incómodos. En ese momento, Shin Young, el presidente de Yongchun Electronics, el afiliado más grande, se levantó de su asiento e hizo una reverencia al presidente. Por favor, perdone mi rudeza. Voy a sonar un poco irrespetuoso con el presidente. Aunque nos reunimos aquí porque se trataba de una reunión de accionistas con una agenda no revelada, nos gustaría saber quién es la persona que está sentada al lado del presidente. Al escuchar eso, los otros accionistas asintieron. Dijo el director Wang. Incluso si no preguntaste, íbamos a decir esto de inmediato. El día de hoy la asamblea no se realizó con orden del día ya que solo se realizó para informar a los accionistas de 3 asuntos importantes decididos por la junta directiva. Susurro. De nuevo, estalló el ruido. Por lo general, las decisiones tomadas en la reunión del directorio se notificaban a través de la red informática de la empresa en lugar de celebrar una reunión para la misma. La primera cosa. Todos se concentraron en Wang Miu-no. Cuando captó toda la atención, señaló al joven del traje negro. Este joven es el vicepresidente que fue elegido en la reunión de la junta. ¿Vicepresidente? Todos los accionistas estaban desconcertados. Un joven cuyo rostro nunca vieron fue designado repentinamente como vicepresidente. De hecho, fue una decisión demasiado repentina. Esto es divertido. Lim Kang, que lo escuchó, sonrió. Según su conocimiento, Wang Miu-no era el principal candidato para ese puesto. Además, algunos rumores que circulaban decían que Shin Young, de la filial de Electrónica, sería el nuevo alto ejecutivo. Alarido. Ante eso, la expresión de Shin Young se distorsionó. Esto significó que su oportunidad de ser un líder de la facción Chun Yu-han fue dejada de lado. Esta es una buena oportunidad. Shin Young era un miembro del clan superior de la Orden del Demonio Celestial. Incluso los otros clanes reconocieron lo excelente que era su clan. La gente sabía que había muchos clanes pequeños y medianos que lo seguían, pero si salían las noticias sobre la espada del demonio celestial, esos clanes seguramente lo abandonarían.
Pac. Como era de esperar, con una cara llena de ira, Shin Jong se levantó. Mordiéndose los dientes, dijo. Incluso si fuera una reunión de la Junta, ¿no es esto demasiado repentino? Y un joven. Dijo Shin Jong mientras señalaba al joven junto al presidente. Un joven que nunca hemos visto es ahora el vicio. Hay muchas personas mayores que hicieron grandes contribuciones, por lo que no puedo entender esta decisión. Se dio la vuelta y se quejó. Eso, SHH. El director Wan estaba a punto de responder, pero el joven levantó la mano y lo detuvo. Wan Miu no se quedó en silencio cuando el joven tomó el mando. La confusión apareció claramente en todos los rostros de los accionistas. Era la primera vez que veían a Wan Miu no, el verdadero jefe de trabajo del grupo, tomando el mando. En ese momento, el joven que fue designado vicepresidente miró a Shin Jong y dijo. Es el vicepresidente designado. ¿Nominado? Shin Jong estaba confundido. Lo había perdido por completo cuando su sueño fue empujado frente a sus ojos. ¿Qué tontería es? Siéntense. Ruido sordo. Uk. Shin Jong se sentó de inmediato. ¿Qué es esto? Shin Jong, quien fue sentado a la fuerza en su silla, estaba nervioso. No podía entender lo que acababa de suceder. Los demás estaban igualmente asombrados. El presidente Shin simplemente siguió la orden de ese vicepresidente. ¿Por qué se sentó? A excepción de los altos ejecutivos, nadie podía entender lo que acababa de suceder. Shin Jong se enojó y estaba a punto de levantarse una vez más cuando el hombre dijo. No advierto dos veces. Siniestro. En el momento en que escuchó eso, el rostro de Shin Jong se puso pálido. Él mismo no sabía por qué. Pero el miedo lo venció. ¿Quién eres? Shin Jong preguntó con voz temblorosa. El joven se levantó y estiró su brazo derecho. Cha. La muñequera negra oculta en su mano de repente se convirtió en una espada. La atención de todos se centró en la espada negra. Gritó Dun Muncheon, uno de los presidentes de los afiliados. Espada del demonio celestial. Saltar. Los accionistas, que se sobresaltaron con esas palabras, saltaron de sus asientos. Los ojos de Lim Kang, que miraba todo tranquilamente, se abrieron torpemente al mirar la espada negra. ¿Espada del demonio celestial? ¿Qué tontería están diciendo? Descenso del dios demonio, capítulo 48, Asamblea de Accionistas 2, la noche anterior, cuando se fue la Guardia Nacional. El presidente Chun Yu-han preguntó con voz desconcertada. ¿Eh? ¿Quiere convocar la junta de accionistas? No solo él, sino que incluso los demás no pudieron ocultar su sorpresa. Fue Chun Yeon quien hizo esa solicitud. Se preguntó si sería posible reunir a los líderes del clan bajo la facción Chun Yu-han. La mayoría de los principales clanes estaban a cargo de los afiliados. Como líder de la facción, Chun Yu-han podría convocarlos, pero si lo hiciera, atraería la atención de las otras facciones que estaban monitoreando sus movimientos. Y tenía que haber una razón para convocar la junta de accionistas. ¿Por qué? ¿No puedes hacerlo? Fue el director Wan Myung-ho y no el presidente quien respondió la pregunta de Chun Yeon. Mi señor. Estaría bien si pregunto cuál es la razón para llamar a los miembros de los clanes superiores. Responde si puedes hacerlo o no. Ah, de hecho, podrían adivinar la razón. Todos pensaron que Chun Yeon también estaba tratando de revelar su identidad frente a esas personas. Chun Yeon declaró que se reintegraría y reviviría la Orden del Demonio Celestial, por lo que era natural reunirse con los clanes superiores. Pero no es difícil celebrar una reunión, pero hay un problema. ¿Problema? Puede haber espías.
Ese fue el mayor problema. Esto no habría sido un problema si el culto todavía fuera una entidad, pero ahora que estaba dividido en 3 facciones, la información se volvió crucial. Las fuerzas hostiles tampoco podían ser consideradas responsables. Eso es porque todos pertenecían al mismo culto, la Orden de los Demonios Celestial. Sin embargo, seguía siendo un problema. En nuestro caso, los ejecutivos, hemos apoyado al presidente Chun Yu-han como el próximo jefe durante mucho tiempo. Así que el presidente confía en nosotros. Pero es diferente cuando se trata de los otros clanes. Después de la disolución de la Compañía del Cielo Negro, varios clanes apoyaron a Chun Yu-han. Como no podían sospechar ciegamente de las personas, las detuvieron después de la verificación, pero sin importar cuántas inquietudes y verificaciones se hicieran, verificar a miles de personas sería imposible. No digo que todo el mundo sospeche. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que se planten espías de las otras facciones. Por eso Chun Yu-han había decidido hacer las reuniones más importantes solo con sus ejecutivos. Es por eso que las principales acciones estaban bajo el control del presidente y sus ejecutivos. Antepasado. Me preocupa que la reunión aumente la conciencia de las otras 2 facciones. Ante las palabras de Chun Yu-han, Chun Gyo-won negó con la cabeza. Chun Yu-han se sorprendió por esa respuesta. ¿Qué es, antepasado? Creo que puedo ver por qué ustedes no han podido unir el culto por más de 20 años. ¿Perdón? ¿Conoces el proverbio arrojando hierba y asustando a las serpientes? Estaba destinado a ahuyentar a la serpiente golpeando la hierba alrededor. En cierto modo, tenía la intención de causar ruido y plantear problemas abiertamente que provocarán la ira y despertarán la conciencia de los enemigos. Aquellos que solo miran y miran, seguirán mirando hasta el final. No me dejes resaltar tu falta de cualidades como señor. Chun Yu-han no pudo ocultar su rostro avergonzado ante esas palabras. Su antepasado, Chun Gyo-won, estaba cada vez más decepcionado con él. Entonces, ¿qué debemos hacer? Deja de quejarte y simplemente convoca la reunión. Todos los accionistas en la sala de conferencias miraron la espada del demonio celestial con asombro. ¿Quién no conoce esa espada? Un objeto sagrado que había desaparecido hace 1000 años. ¿Es esa realmente la espada del demonio celestial? Es la espada del demonio celestial. Los susurros se hicieron más y más fuertes. Lin Kang no pudo ocultar su sorpresa por lo emocionadas que estaban las otras personas. De ninguna manera. La espada del demonio celestial está en su mano. Todavía no podía olvidar la emoción que sintió cuando vio el video hace 4 días. Incluso bebió vino con los miembros de su clan, diciendo que había nacido el nuevo Chun Ma. ¿Pero qué era esto ahora? Quería gritar que era falso, pero la energía demoníaca que emanaba de la espada era inusual. ¿Qué pasó? Fue cuando. Ruido sordo. Oh. ¿Cómo pudo pasar esto? Uno de los presidentes de las filiales se arrodilló en el suelo. Sus ojos estaban rojos llenos de lágrimas mientras miraba la espada. Señor Chun Ma. Chun Ma. Ante la palabra Chun Ma, los ojos de todos se volvieron hacia Chun Gyo-won. Era definitivo que la espada se había desmontado de su muñeca. La identidad era desconocida, pero sin duda era el maestro de la espada demoníaca celestial. Aquellos que tienen la espada del demonio celestial heredará el título de Chun Ma. La ley absoluta en la orden del demonio celestial, escrita por el primer Chun Ma. ¿Qué tengo que hacer? De acuerdo con la ley, todos tenían que estar de rodillas e inclinar la cabeza. Pero una persona le llamó la atención. Era el presidente Chun Yu-han.
El presidente de la Compañía del Cielo Negro estaba en prisión, y con este joven sosteniendo la espada del demonio celestial, Chun Yuhan también tendría que arrodillarse. Fue cuando Chun Yuhan se levantó de su asiento. Todos lo miraron. Chun Yuhan, el candidato para el próximo señor, se puso de pie, se arrodilló frente a Chun Yeon, inclinó la cabeza y gritó más fuerte que nadie. Chun Yuhan saluda al señor Chun Ma. Ruido sordo. Al mismo tiempo, los ejecutivos de la oficina principal se arrodillaron de inmediato y apoyaron la cabeza en el suelo, gritando. Saludamos al señor Chun Ma. Cuando incluso los miembros más importantes del culto se arrodillaron, los accionistas no pudieron ocultar su sorpresa. Chun Yuhan instó a los demás. ¿Estás siendo grosero con el señor en este momento? Ruido sordo. Saludamos al señor Chun Ma. En eso, todos los accionistas cayeron al suelo. Todos sus ojos temblaban. El peso que tenía el título de Chun Ma era asombroso. Sin embargo, no todos inclinaron la cabeza de inmediato. Te tengo. Chun Yeon sonrió. 3 hombres se pararon allí, vacilando con expresiones dudosas. Entre ellos estaba Lim Kang, miembro de la facción Chun Woo Kyung. Esto. Lim Kang no pudo ocultar su sorpresa cuando encontró a 2 personas más de pie. Esos 2 también eran parte de la facción de Chun Woo Kyung. Debería haberme caído y saludado. Los de la facción Chun Woo Kyung no pudieron inclinarse de inmediato porque no conocían la autenticidad de la espada del demonio celestial que mostró Chun Yeon. Y esa vacilación momentánea fue un error. Chun Yeon dijo. Chun Yuhan. Por favor, dé su orden. Mata a los que no están relacionados con nosotros. ¿Sí? Chun Yuhan respondió de inmediato y dio órdenes a los altos ejecutivos. Cumple la orden. ¿Sí? Fantástico. Wang Myung-no y otros 7 ejecutivos, que estaban haciendo una reverencia, se movieron de inmediato. ¿Qué? Los 3 hombres que estaban de pie entraron en pánico y trataron de defenderse. Sin embargo, ellos no eran los objetivos. Chasquido. ¿Qué? Disco. El director Wan había pasado a Lim Kang y apuñaló sin piedad a uno de los accionistas en la espalda con un cuchillo en el brazo. What? Los accionistas que fueron atacados murieron. ¿Por qué? Lim Kang no entendía lo que estaba pasando. Mientras tanto, los otros mayores corrieron hacia ciertas personas que estaban de rodillas y disco. Maldita sea. Al conocer que alguien murió en la mano de Wang Myung-no, las pocas personas se levantaron del suelo y trataron de evitar el ataque. Pero todos eran solo guerreros de nivel maestro super. La brecha entre ellos era demasiado clara. ¿A dónde crees que vas? El director Anjurin apuñaló a uno en la cabeza. Como maestra superior, su velocidad estaba cerca del rayo. Ruido sordo. Quack. Uno cuya garganta fue cortada, cayó con sangre a borbotones. Los otros no eran diferentes. Murieron a los pocos segundos. Ruido sordo. Tan pronto como murieron 8 personas, toda la habitación se tiñó de sangre. ¿Qué diablos es todo esto? Los accionistas que todavía se inclinaban no podían entender lo que se suponía que debían hacer. Las personas en la misma habitación fueron asesinadas. Un hombre de unos 50 años con cabello mitad blanco y mitad negro, Ian Baek, vicepresidente de Muerles Yongchun. Ian Baek miró a los que se le acercaban. Eres el último. Wang Myung-no le apuntó con el cuchillo y dijo. Mirando hacia atrás, Ian Baek preguntó. Director Wang, ¿qué es todo esto? Decidimos no hacer más la vista gorda. Vicepresidente. No, espía a Jin Ian Baek.
Jinian Baek no era miembro de la Orden del Demonio Celestial. Wan Miunyo del clan Ilusión Fantasma había identificado a todos los espías que se habían infiltrado en el grupo. Pero los dejó solos por miedo a la fricción. ¿Es esta la influencia de ese hombre? Jinian Baek miró a Chun Yeon. Desde la desintegración de la Compañía del Cielo Negro, la Orden del Demonio Celestial evitó la fricción tanto como fue posible. Pero de repente, hubo un cambio de actitud. ¿Están los cultistas viciosos tratando de levantarse de nuevo? Se mordió el labio. Tenía que dejar que el mundo exterior supiera sobre este hecho. Sin embargo, sus posibilidades de supervivencia parecían escasas. Lo que significaba que tenía que hacer todo lo posible. Después, contemplando, gritó, esperando que todos escucharan. Ustedes están cometiendo un gran error en este momento. ¿Error? ¿Quiénes crees que son los muertos? Son los vigilantes enviados a cada facción perteneciente a la Asociación Murim. Cuando los mataste, declaraste la guerra. Ante su grito, la expresión de Wan Miu no se oscureció. Eso era lo que más le preocupaba. Lo aceptó porque era la orden de Chun Ma, pero en el momento en que erradicaron a los espías, fue la guerra. Hicieron algo estúpido. Lin Kang, que lo vio, chasqueó la lengua. Incluso la facción de Chun Wo Kyun evitó tocar a los espías para evitar peleas con fuerzas externas. Era algo que no debería hacerse sin mirar la condición del culto. Deberían haber, fue cuando Won Eut. El cuerpo de Jinian Baek se elevó y fue arrastrado frente a Chun Yeon. Instintivamente trató de aumentar la energía y resistirla, pero fue en vano. ¿Qué energía? Era difícil controlar su propio cuerpo. Era como si su cuerpo ya no fuera suyo. Mientras estaba nervioso, dijo Chun Yeon. ¿Declaración de guerra? A pesar de tener miedo, gritó Jinian Baek. ¿Cuác? ¿Crees que la Orden del Demonio Celestial, debilitada debido a la desintegración y el conflicto interno, puede manejar a la Asociación Murim y a todo Murim? La Orden del Demonio Celestial actual no era más que el objetivo de los guerreros Murim. Las palabras de Jinian Baek no estaban equivocadas. Pero la reacción de Chun Yeon fue inesperada. Parece que estás malinterpretando algo. ¿Qué? Agarrar. Eup. Chun Yeon agarró su cuello. Dedos clavándose en su carne. Cuac. ¿Puede el culto manejar todo Murim? Cuac. Divertido. Todo Murim tendrá que encargarse de mí. Jinian Baek no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué está diciendo este hombre? Triturar. Pero antes de que pudiera pensar en ello, su cabeza estaba destrozada. Chun Yeon casualmente se limpió la sangre que manchaba sus manos y habló con Lin Kang y los otros dos que lo miraban fijamente. Ahora que nos ocupamos de las ratas de afuera, ocupémonos de las de adentro. Descenso del Dios Demonio, capítulo 49, Asamblea de Accionistas 3, Lin Kang, miembro de la facción de Chun Wo Kyun, miró a Chun Yeon con ojos temblorosos. La sangre goteaba de las manos de Chun Yeon. Crueldad. Horror. Era como ver al mismo diablo. Una sensación de intimidación se apoderó de toda la habitación. Así que atacó sabiendo los resultados de sus acciones. Nunca pensó que la facción Chun Yuhan se atrevería a matar a todos los espías enviados por la Asociación Murim sin dejar uno solo atrás. ¿Todo Murim tendrá que encargarse de él? ¡Qué declaración! Pero, ¿por qué esas palabras arrogantes no sonaron como una completa tontería? Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró la espada del demonio celestial colocada sobre la mesa. Y parpadeó. Estás loco. Lin Kang. Ese es falso.
falso, no podía entender por qué su cuerpo le decía que la espada frente a sus ojos era real. Se sintió caer en el abismo de una profunda confusión. Y no fue el único que se tragó. Gruñido. Wang Jeongyu, miembro de la facción de Chunwoo Kyun y vicepresidente afiliado, gruñó. La verdadera espada del demonio celestial está con el director ejecutivo Chunwoo Kyun. Desde que lanzó el video, estas personas deben estar tratando de ocultarlo. Wang Jeongyu decidió revelar la verdad a todos. Mirando las circunstancias actuales, se dio cuenta de que todos sabían ahora que pertenecía a una facción diferente. La reunión de accionistas debe haberse realizado porque la facción de Chun Yuhan vio que Chunwoo Kyun tenía la espada del demonio celestial y se convirtió en el nuevo Chun Ma. Es por eso que ahora estaban tratando de aferrarse a los clanes debajo de ellos. Wang Jeongyu abrió la boca. Accionistas, no. Miembros de la Orden del Demonio Celestial, ahora mismo, fue cuando. Toma. Chun Gyo-un se le acercó de repente y lo agarró por el cuello. ¿Vas a cerrarme la boca? Wang Jeongyu miró a los otros dos, diciéndoles que revelen la verdad en su nombre. Sin embargo, palabras inesperadas salieron de la boca de Chun Gyo-un. ¿Estás tratando de decir que el llamado Chunwoo Kyun poseía la verdadera espada del demonio celestial y se convirtió en el nuevo Chun Ma? Los ojos de los tres espías se agrandaron. Pensaron que se cerrarían la boca para evitar que se difundiera la verdad. Sin embargo, este falso acababa de revelarlo audazmente. ¿Qué diablos está tratando de hacer este falso? Wang Jeongyu miró fijamente a Chun Gyo-un. Con voz fría, Chun Gyo-un continuó. Explicarlo llevará mucho tiempo. ¿Qué? Tú, necio que distorsionas la verdad. Sácate tus propios ojos. ¿Qué tonterías, silbido? En ese momento, la gente no podía creer lo que veían sus ojos. Las manos de Wang Jeongyu se movían y buscaban su rostro. ¿Qué es esto? Intentó detener sus manos, pero no respondieron. Sus manos seguían acercándose más y más. Nunca en toda su vida había sentido tanto miedo de sus propias manos. ¡No! No. Disco. Cuauac. Jalar. Siguió gritando mientras sus manos se clavaban en las cuencas de sus ojos y se las sacaba. Cuaac. Cuando sus ojos estaban completamente fuera, su rostro se tiñó de sangre. Energía del demonio celestial. La gerente general An Yurin, líder del clan del sonido, apartó la cabeza. Como guerrera, había visto mucha sangre, pero no se atrevía a mirar la horripilante realidad que se desarrollaba frente a ella. Energía del demonio celestial. La fuente original de energía demoníaca. Si uno no aprendiera a controlar su energía demoníaca, nunca podría rechazar el comando de la energía del demonio celestial. Cuac. Cuac. Mis ojos. Mis ojos. Wang Jeongyu, que quedó ciego de por vida, siguió gritando. Los accionistas levantaron la cabeza para mirar con miedo a Chun Gyo-un. De ninguna manera, Wang Jeongyu se sacó los ojos. Tenían miedo del poder de la energía del demonio celestial. Era un poder comparable a Dios. A pesar de que no habían hecho nada malo, sus corazones temblaban. En un susurro, Chun Gyo-un habló con Wang Jeongyu. ¿Eres capaz de ver la verdad sin lugar a dudas ahora? Siniestro. Aunque no podía ver, en el momento en que escuchó esas palabras, se sintió aterrorizado. Cuac. No. Por favor. Por favor, perdóname. Rogó mientras se frotaba las manos. Pac. Cuac. Chun Gyo-un tiró a Wang Jeongyu. Y luego miró a Lin Kang y al otro hombre de pie.
Cuando vieron a Wang Yeongyu, un miembro de su facción, sacarse los ojos, los dos se quedaron quietos. ¿Qué debo hacer? Nunca habían imaginado que tal cosa iba a suceder. Como resultado, el plan para provocar el caos dentro de la facción Chun Yuhan fracasó. Solo había dos cosas que podían hacer. Cree que Chun Woo-kyun era el verdadero poseedor de la espada del demonio celestial y encuentra su muerte aquí, o reconoce que este hombre era Chun Ma. ¿También crees en el falso Chun Ma? Chun Yeon les preguntó a los dos. Lin Kang luchó por abrir la boca ya que estaba en agonía mental, pero luego, con una mirada determinada, gritó. Hay evidencia de que no eres el verdadero Chun Ma. ¿Evidencia? Las cejas de Chun Yeon se elevaron ante la palabra evidencia. Los otros accionistas también estaban desconcertados. El director Chun Woo-kyun ha heredado el testamento de Chun Ma. No pretendas ser un señor apuntándome con esa espada falsa. ¿Cómo te atreves? Ante sus palabras, Chun Yuhan gritó. Estaba arrodillado e inclinándose ante Chun Yeon, pero cuando escuchó que la espada era falsa, no pudo evitar enfurecerse. Señores, líderes de clanes y accionistas, todos lo saben. La espada del demonio celestial es un objeto sagrado del culto, pero el dios demonio tenía otra espada, la espada del dragón blanco. Por eso no perdió la fe hasta el final. Incluso si las dos espadas fueran falsas, Chun Woo-kyun sabía cómo usar la historia a su favor. Había encontrado los restos del dios demonio que habían desaparecido hace 1000 años. Todos ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Chun Woo-kyun tiene las dos espadas. Él es Chun Ma. El dios demonio quiere que él una al culto y traiga, jajajaja. Antes de que pudiera terminar, An Yurin se echó a reír. No era solo ella. Los otros altos ejecutivos también reaccionaron de la misma manera. Frustrado, el otro espía, Buwon, gritó. Sé cómo te atreves a ridiculizar la voluntad del dios demonio. ¿La voluntad del dios demonio? Jajaja. An Yurin se rió mientras se acercaba a Buwon. Dejó de sonreír y pateó al hombre en la pierna para obligarlo a arrodillarse. Cuac. Ruido sordo. Cuac. Agarrar. Ella lo agarró por el pelo. Señor Chun Ma. Permíteme decapitar al pecador que se atreva a usar tu título ignorantemente. La expresión de Buwon se derrumbó ante sus palabras. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué el título? Fue cuando Chun Yeon extendió la mano hacia el techo. Tututum. Con el sonido de un choque, el techo se perforó y algo cayó en sus manos. Una espada blanca pura. SRRNG. Cuando Chun Yeon lo sacó de su vaina, apareció la espada de color blanco puro. Sintieron una energía extraña que emanaba de la espada del dragón blanco, la espada que cortó los cuernos de Imoji. La espada del dragón blanco. La espada del dragón blanco. Los accionistas no pudieron ocultar su sorpresa. Una de las dos armas principales del dios demonio, la espada del dragón blanco, apareció frente a sus ojos. Buwon lo miró desconcertado. ¿Qué demonios? Estaba confundido cuando vio la espada del dragón blanco. ¡Qué divertido! ¿Dijiste que heredó mi testamento? Won. Ante las palabras de Chun Yeon, los accionistas estaban confundidos. El hombre se hacía llamar el dios demonio. Sacudiendo la cabeza, Chun Yeon extendió la mano hacia la espada del demonio celestial que estaba sobre la mesa. Uf. Voló y aterrizó frente a Buwon. Chun Yeon ordenó. Toma la espada. ¿Tomar la espada? ¿Qué estás? En ese momento, en contra de su propia voluntad, la mano de Buwon se acercó a la espada. Toma. Su mano agarró la espada.
Solo entonces entendió por qué Wang Yeongyu se había sacado los ojos. Estoy siguiendo su orden, fue cuando. Viscosidad. Las venas en el dorso de las manos de Buwon comenzaron a hincharse. Las venas azules se volvieron negras y algo extraño comenzó a suceder. ¿Qué es esto? Buwon estaba desconcertado por la energía que se clavaba en su mano y trató de contrarrestarla. Sin embargo, sin importar lo que hiciera, la energía que ingresaba a su cuerpo seguía acelerándose. Siniestro. ¿Qué es esta energía? Sus ojos se abrieron. Cuanto más se resistía, más podía sentirlo. Fortaleza. Oscuridad sin fin. Y un demonio vicioso. ¿Energía demoníaca? No. Esto está más cerca del abismo que él, Won. En ese momento, el emoji abrió la boca y trató de tragarlo. ¡Cuac! Él gritó. La gente que lo miraba estaba desconcertada. ¿Qué? ¿Qué pasa con él? No podían entender por qué el cuerpo de Buwon estaba manchado de sangre negra. De repente, dejó de gritar y murmuró. Emoji negro, goteo. Los vasos sanguíneos estallaron por todo el cuerpo de Buwon. Y cuando An Yurin soltó su cabello, el hombre se derrumbó en el suelo. Chun Gyo-un miró al único espía que aún estaba de pie, Lin Kang. ¿Crees que la espada del demonio celestial es algo que cualquiera puede tener? ¿Qué haces? Nadie puede sostener la espada del demonio celestial a menos que haya heredado la energía del demonio celestial. Ante la palabra energía del demonio celestial, los ojos de Lin Kang temblaron. Había una leyenda en la historia de la Orden del Demonio Celestial. La leyenda de la energía del demonio celestial, que desapareció con el segundo Chunma. Ningún poseedor de la energía demoníaca puede desobedecer la energía del demonio del cielo. Algo que a menudo se descartaba como una mera leyenda. Porque después de la desaparición de Chun Gyo-un, el 24º señor del culto, nadie heredó la energía del demonio celestial. De ninguna manera. La energía del demonio celestial, el segundo Chunma desapareció con ella, arrodillarse. Ruido sordo. ¡Puaj! Las rodillas de Lin Kang tocaron el suelo. Contra su voluntad. Con ojos temblorosos, murmuró. Energía demoníaca celestial definitivamente fue ese. No podía negarlo. Esta persona, Chun Gyo-un se acercó al hombre y le preguntó. ¿Quién soy? En ese momento, Lin Kang se golpeó la cabeza contra el suelo y gritó. Ruido sordo. Lin Kang, un miembro insignificante de la Gran Orden del Demonio Celestial, saluda al 24º señor conocido como la segunda generación Chunma, el dios demonio. Dentro de una oficina oculta. Un hombre con cabello rizado y anteojos entró apresuradamente en la habitación e informó a alguien. Señor Chunma. Mira esto. La persona llamada Chunma no era Chun Gyo-un. Era Chun Wo-kyun, un hombre de unos 50 años que vestía un traje gris. El hombre de pelo rizado puso la tableta sobre el escritorio. Unos pocos toques y la pantalla se reprodujo. El sitio fue diseñado para subir vídeos, como YouTube. ¿Se ha subido? El sitio se abrió como un servidor protegido con un código especial. Fue utilizado por los miembros de Chun Wo-kyun para subir vídeos. A diferencia de las otras facciones, no eran una empresa sino una organización. El sitio era su forma de informar y comunicarse. Había un video recién subido al sitio y las vistas seguían aumentando. Mira. El hombre de cabello rizado reprodujo el video. Era un video tomado por una cámara de circuito cerrado de televisión. Al principio, Chun Wo-kyun no parecía interesado, pero a medida que avanzaba, su rostro se puso rígido.
En la segunda mitad del video, Lin Kang, un espía colocado por él en el grupo Yongchun, se golpeaba la cabeza y gritaba. Lin Kang, un miembro insignificante de la Gran Orden del Demonio Celestial, saluda al 24º señor conocido como Chun Ma de segunda generación, el dios demonio. Cuando Lin Kang hizo eso, los otros accionistas también inclinaron la cabeza. La cara de Chun Woo-kyung se puso roja. No terminó el video hasta el final y gritó. ¿Qué están haciendo todos ustedes? Bórralo ahora mismo. Apura. El video tuvo que ser eliminado antes de que obtuviera más vistas. Pero entonces el video cambió. Clic. Ahora fue grabado usando un teléfono. En ese video, Chun Gyo-won miraba al frente. Tú no eres Chun Ma. Chun Woo-kyung. Un video hecho para él. ¿Heredaste mi testamento? Eres un hombre divertido. Llegarás a arrepentirte de tu estupidez por engañar a los miembros del culto con mentiras basura. El pecado por hacerse pasar por el papel de Chun Ma no es más que la muerte. Clic. Con eso, el video terminó. Chun Woo-kyung no podía apartar los ojos de la pantalla negra. Descenso del dios demonio, capítulo 50, ilusión, dentro de una habitación oscura. Alguien tocó un lugar en la pared con la mano. Uf. La pared se agrietó para revelar una caja fuerte negra. Ah, el hombre que suspiró mientras miraba la caja fuerte era Chun Woo-kyung. Luego presionó una contraseña para abrirlo. Bip. 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 Cuando se abrió la caja fuerte, salió un celular viejo. Era un teléfono plegable de hace varias décadas. Era uno de esos teléfonos que no tenían otra función que llamar. TRRRRR. TRRRRR. Clic. Después de 2 tonos de marcación, se conectó la llamada. Sí, lo siento, llegué tarde al trabajo, así que casi pierdo la llamada. Una voz habló. Chun Woo-kyung respondió con una cara inexpresiva. No pudiste evitarlo, así que está bien. Trabaja, al ver que estás llamando desde este teléfono y no desde el habitual, parece que la situación es bastante grave, ¿verdad? No tengo mucho tiempo. Está bien. Por favor, dígame, señor. Necesito un nuevo servidor seguro. ¿Nuevo servidor? ¿Hay algo mal? El servidor ha sido expuesto debido a un problema interno. Oh. ¿Es eso así? Pero la IP del servidor se mueve en tiempo real, por lo que, a menos que el problema sea algo único, incluso el seguimiento sería un problema, ¿verdad? La voz forjada habló. La seguridad del servidor era exhaustiva. Era imposible rastrearlo porque la computadora principal, que estaba ejecutando el servidor, cambiaba constantemente la IP cada hora. Te pagaré. Bueno, si tanto lo quieres, bien. Sin embargo, si se trata de asegurar un nuevo servidor, debe pagarme al menos un núcleo de clase de Chun Woo-kyung esperaba esas palabras. Recientemente habían asegurado un núcleo. Creo que no hace falta que te cuente lo del anticipo. Yo sé eso. ¿Y? ¿No fue una sola petición? Si no, es posible que tengamos que volver a discutir el precio. La voz alterada habló. Pero Chun Woo-kyung no dio un paso atrás. Quiero que trates con una persona. Esto es sorprendente. Recuerdo que dijiste que no pedirías nada más que soporte técnico. Dime si es posible o no. ¿Dónde está el objetivo? Ciudad de Jinan. Tenemos que tratar con él de inmediato. Sin embargo, ninguna de las personas de mi lado puede manejarlo. Parece del tipo molesto. Los ojos de Chun Woo-kyung estaban serios todo el tiempo. En lugar de molestarse,
Ese hombre era lo suficientemente peligroso como para arruinar todo lo que había construido hasta ahora. Señor. Sí, estoy escuchando. Debes decirnos qué tan peligroso es el objetivo para que podamos fijar un precio. Esa es la clase más alta. Exactamente. Amenaza de nivel de clase S parece haber causado muchos problemas a mi querido cliente. Si ese es el caso, el pago será un núcleo de clase A. Ante eso, Chun Woo-kyung se mordió el labio. Era mucho más alto de lo que había esperado. Un núcleo de clase A era muy difícil de obtener, incluso con sacrificios considerables. ¿Qué le gustaría hacer a mi querido cliente? Maldita sea. Pero sabía que valía la pena. Te pagaré de inmediato. Bueno. De hecho, eres el tipo grande. Sabía que tenías un núcleo refinado de clase A, pero aún así es impactante. Suficiente. ¿Puedes hacerlo ahora mismo? Ningún problema. De hecho, la advertencia de la puerta se disparó en la ciudad de Jinan, por lo que estaba planeando realizar un experimento para asegurar el núcleo también. ¿Experimento? Sí, algo como eso. De todos modos, dado que me está entregando un núcleo de clase A, le daremos a nuestro querido cliente un excelente servicio con respecto al nuevo servidor. Ok. No esperaba menos. Envíe la información sobre el objetivo de clase S. Adiós. Clic. La llamada telefónica se cortó. Chun Woo-kyung, que había estado apoyado contra la pared durante mucho tiempo, sacó un cigarrillo de su bolsillo interior y lo mordió con manos temblorosas. ¿Cómo terminé así, maldita sea? Morir en manos de algún viejo remanente. Al día siguiente. Dentro de la oficina principal del grupo Yongchun en la ciudad de Jinan. El presidente Chun Yu-han, que se había sometido a una cirugía de empalme, llevaba una escayola mientras hablaba con voz emocionada a Chun Yeon. Solo ha sido un día, pero el efecto es increíble. La razón detrás de su entusiasmo era simple. Fue por el resultado de cargar las imágenes de CCTV en el servidor que Lim Kang dio ayer. En la tableta colocada sobre el escritorio, estaban marcadas las figuras de los miembros de la facción Chun Woo-kyung con los que habían entrado en contacto. En solo un día, hemos entrado en contacto con 33 clanes. 8 de los cuales son altos clanes. Parece que hemos tenido un buen comienzo. Antepasado. La apariencia de Chun Yeon jugó un factor importante en ello. Reveló audazmente su identidad a través del video y causó confusión y división en la facción de Chun Woo-kyung. Los resultados fueron terriblemente rápidos, considerando que el video se subió hace solo 17 horas. Pero Chun Yeon no estaba satisfecho. Insuficiente. Por lo que escuchó, el número de clanes en la era actual era de alrededor de 700. Entre ellos, 146 estaban actualmente en la facción de Chun Woo-kyung. Pero solo 33 clanes se unieron a ellos, menos de un tercio. Aún así, con este impulso, nuestra facción no tardará mucho en ganar la partida. Chun Yu-han lo vio de manera positiva. No pensé que la presencia de mi antepasado tendría un impacto tan grande. Chun Yu-han no pudo ocultar su satisfacción. Sin embargo, Chun Yeon preguntó de repente con ojos fríos. ¿Tu facción? ¿Eh? Vaya. Parece que te estás equivocando en algo. ¿Crees que te estoy dando estas instrucciones para resaltar tu facción? Ups. Chun Yu-han no pudo ocultar su rostro avergonzado cuando se dio cuenta de que había cometido un error tan estúpido. Eso, déjame dejarlo claro. No hay facciones en el culto. Ten eso en mente. Me disculpo sinceramente por mi tonto comentario.
Chun Yuhan respondió con voz nerviosa a la advertencia de Chun Yeon. Al final del día, podía sentir que su corazón se hacía más y más pequeño cuanto más intentaba complacer a Chun Yeon. Tú. Deja de trabajar en Murim por el momento y concéntrate en la gestión y expansión de la empresa. Eso, respóndeme. Sí. Chun Yuhan no tuvo elección. Afortunadamente, eso significaría que Chun Yeon no tendría ningún derecho operativo sobre la empresa, por lo que no se perdería dinero. Chun Yeon planeaba dividir la fuerza actual de Yongchun en dos grupos. Uno para administrar la empresa, lo que haría el presidente Chun Yuhan, y el otro trabajaría en asuntos relacionados con Murim bajo su mando. Pensó que sería más eficiente ya que Chun Yuhan podría proporcionar detalles más complejos sobre el mundo actual. Wan Miu no. Si Wan Miu no, que estaba mirando desde un lado, respondió. Chun Yeon le entregó algo. Ah. El USB que Chun Yeon pidió anoche. Un total de 320 plazas que... Las ubicaciones desde las que se ejecutaba el servidor de Chun Woo-kyung. ¿Eh? ¿Cómo hizo? Wan Myung-no no pudo ocultar su sorpresa. También había dado instrucciones a los miembros de su clan para que lo rastrearan. Sin embargo, dijeron que era imposible de encontrar debido al cambio frecuente de IP. Además, menos de 30 minutos después de que se subió el video, todo el servidor se cerró por completo. Al final, casi se da por vencido, pero Chun Yeon de alguna manera logró elegir las ubicaciones de las computadoras que ejecutan el servidor. ¿El señor es bueno para hackear? Wan Myung no se sorprendió. Por supuesto, fue Nano quien lo hizo. Nano podía hackear fácilmente el movimiento IP, pero como había 320 computadoras ejecutándolo, era imposible encontrar el lugar real. Te daré una semana. Averigüe dónde tiene su sede. ¿Sí? Cuelga a Yurin. ¿Sí? Como si esperara, se puso de pie y respondió. ¿Cómo es el movimiento de la Asociación Murim de Jinan? Como me pidieron, puse una marca en todos los clanes que pertenecen a la Asociación Murim en la ciudad de Jinan. No ha habido movimiento del lado de la Fundación Cultural Geal y el HB, Clan Wangmo. Parece que aún no lo han descubierto. Si hay algún movimiento para celebrar reuniones o convocar a miembros de Murim a reuniones, actúe de inmediato. ¿Sí? Sonrisa. Una sonrisa se deslizó en sus labios. Chun Yeon les había ordenado que los detuvieran antes de que pudieran encontrarse. Todo este tiempo, la facción de Chun Yuhan había evitado fricciones con la Asociación Murim, por lo que le gustaba esto. 6 espadas. Chun Yeon tenía mayores intereses. Aunque ninguno de los espías pertenecía a las 6 espadas, no tenía intención de pasarlos por alto como descendientes de un enemigo de mucho tiempo. Iba a informarlo, pero anoche encontramos a los hombres de las 6 esencias buscando en el parque Wangseon. ¿Buscando? Sí. No sé qué estaban buscando. Buscaron hasta las 2 de la mañana y luego se retiraron. Parecía molesta por no poder encontrar nada. Chun Yuhan parecía triste por la orden de mantenerse alejado de Murim cuando Chun Yeon lo llamó. Chun Yuhan. Ese sí. Dijiste que no solo la Guardia Nacional, sino también los funcionarios del Ayuntamiento de Jinan están a tu favor. Sí. Para tener raíces firmes en la ciudad, Chun Yuhan había construido una relación bien mantenida. Haz una excepción y recibe un favor. ¿Eh? Excepción. Asegure todas las imágenes de CCTV en el parque y todo lo que esté cerca durante 48 horas. Ya veo. El rostro de Chun Yuhan se iluminó ante la orden. Le preocupaba haber sido totalmente excluido del trabajo de Murim, pero no fue así.
Los ejecutivos se sorprendieron de lo rápido que iban las cosas. No lo revelaron porque temían que Chun Yuhan se sintiera mal, pero las acciones de Chun Yeoun fueron rápidas. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una reunión tan fluida? Asombroso, él es quien había revivido el culto en el pasado y lo está haciendo de nuevo en nuestro tiempo. Pensaron que sus artes marciales eran las mejores, pero su habilidad para liderar también era asombrosa. No había comparación con Chun Yuhan. Para ellos estaba claro lo que Chun Yeoun quiso decir cuando dijo que su presidente carecía de las cualidades de un señor. Golpear. Alguien tocó la puerta. La persona que entró fue Bi Mak-jeon. Los altos ejecutivos estaban desconcertados porque se suponía que no debía presentarse. Pero el hombre se inclinó ante Chun Yeoun. Según lo ordenado, hemos completado el reclutamiento de miembros para el vicepresidente. Hemos seleccionado a 50 personas con grandes habilidades. Asintieron con la cabeza. Ni siquiera estaban seguros de cuándo se reclutó a la gente de su oficina. Originalmente, no debería exceder las 10 personas, pero el hecho de que se seleccionara un número tan grande significaba que había una misión. No estoy seguro de cómo te sentirás acerca de ellos. Pero los elegidos lo considerarán un honor. El honor más alto que un miembro de culto podría obtener. Los mayores dijeron eso. ¿Cuándo? DRRRR. Un teléfono vibró. Sin embargo, no era solo uno, sino todos los teléfonos dentro de la habitación. Los mayores miraron la pantalla de sus teléfonos. Sus rostros de repente se pusieron rígidos. ¡Puaj! Era un mensaje de prueba del equipo de recursos humanos. Se había transferido una notificación que indicaba quiénes tenían las mejores habilidades en sus departamentos.